El 6 de marzo de 1970, el mundo conocería por primera vez Let It Be, la gran mítica canción de los Beatles, que fue lanzado como un single, pero 2 meses después, el 8 de mayo de ese mismo año, se estrenaría el álbum completo bajo el mismo nombre, y es aquí donde los fans que ya habían escuchado el single antes, encontrarían un cambio radical, y se preguntarían lo que por muchas décadas todo el mundo cuestionó. ¿Por qué Let It Be suena diferente en la versión del álbum? ¿Por qué el solo de guitarra de George Harrison está más fuerte y distorsionado en esta versión? ¿Qué pasó? La razón se debió a los productores, a George Martin y a Phil Spector. Ahora, hay que recordar que los Beatles se separaron oficialmente el 10 de abril de 1970, tan solo un mes después del lanzamiento del single, y un mes antes del lanzamiento oficial del álbum completo, o sea, en medio de estas dos fechas. The Beatles are breaking up. Pero comenzando desde el principio, el 31 de enero de 1969, un año antes de la separación y del lanzamiento del álbum, y fue este día cuando se tiene registrado la primera pista de Let It Be, que curiosamente también fue el último día de las sesiones de Get Back. Finalmente esta pista presentaba a McCartney en el piano y su voz, a Lennon con su Fender Bass de 6 cuerdas, Billy Preston en el órgano, Ringo en la batería y Harrison tocando su Stratocaster Rocky, del cual por cierto no hay ningún video de él tocando, pero se sabe que él estaba tocando en esta primera sesión. Lennon y Harrison también grabarían los coros este mismo día. Pero 3 meses después, el 3 de enero de 1969, Harrison por alguna razón había borrado lo que había grabado con su Stratocaster, y ahora sí grabó sobre ella, esta vez usando su Telecaster de rosa morada que todos vimos en la película de Let It Be y también en el documental de Disney Plus, Get Back. También reproducía a través de su gabinete Leslie. Explicando rápidamente qué es este gabinete para los que no toquen la guitarra, el efecto Leslie era básicamente una caja con bocina en donde Harrison tocaba su guitarra Stratocaster y hacía notar como un efecto de chorus, o lo que es un pedal chorus hoy en día, pero en este caso un gabinete era literalmente un gabinete grandote donde conectaba, y era la única forma de conseguir este efecto. Harrison lo utilizaría bastante en los ensayos de Get Back y en el Abbey Road, en canciones como Something por ejemplo. Así quedó la pista durante el resto del año, pero no fue hasta el 4 de enero de 1970, con Let It Be finalmente programado para su lanzamiento, McCartney, Harrison y Starr comenzaron a seleccionar pistas y solucionar numerosos problemas con las actuaciones. Ese día George Martin hizo que McCartney reemplazara el torpe trabajo que había hecho John Lennon con el bajo por una nueva pista de bajo. De hecho, si escuchas bien el bajo en la versión de la película, escucharán un bajo muy improvisado por parte de John Lennon. Pero esto era algo muy normal de Lennon cuando tocaba el bajo en las canciones de los Beatles, como por ejemplo en Helter Skelter. También agregó nuevos coros de Harrison y McCartney, metales, violonchelos, batería y percusiones adicionales. Y fue este día en donde se grabaría también un nuevo cortante solo y distorsionado de Harrison, pero esta vez tocado con su Gibson Les Paul Lucy, del cual por cierto ya tengo un video grabado sobre su historia, el cual está muy interesante y que pueden ir a verlo. La grabación del solo con esta guitarra es la que la gente hoy en día más conoce, ya que es la que después usaría Phil Spector. Este nuevo solo con la Gibson y el solo de la Telecaster del 30 de abril de 1969 coexistieron en la cinta maestra de 8 pistas, pero cuando George Martin mezcló la canción para el sencillo, prefirió el solo de la Telecaster, que fue el que Harrison tocó en la película en el que hay video y la mayoría de la gente vio. Pero en la grabación, curiosamente también se puede escuchar si prestas mucha atención el solo de la Stratocaster, la primera grabación del solo, esa fue grabada el 31 de enero, o sea de la primera pista, y aunque Harrison la había borrado el 30 de abril, se puede escuchar enterrado en la mezcla. Se cree que tal vez pudo haberse infiltrado en la pista de otros instrumentos. George Martin también colocó las sobregrabaciones del violonchelo y metales con un volumen mucho más bajo en su mezcla. Su versión de la canción llegó a tan solo 3 minutos con 52 segundos, y así fue como se lanzó la versión single que la mayoría de la gente escuchó al principio, un mes antes de la separación de los Beatles, pero 2 meses después saldría ahora sí el lanzamiento oficial del álbum, ya con los Beatles separados. Fue durante estos 2 meses donde Phil Spector llegó y metió mano. Hizo precisamente lo contrario a George Martin. Él elevó los violonchelos y los metales en su mezcla y colocando en el centro de atención el solo de la Les Paul de Harrison, el del 4 de enero de 1970, el solo que conocemos como más distorsionado, con más mímica, con más sentimiento, con más feeling para mi gusto.
El solo original de Strato se puede escuchar de nuevo como en la mezcla de George Martin, ya que seguía otra vez grabada a través de otros instrumentos en otras pistas. No se podía borrar realmente. Spector también extendió la duración de la canción empalmando un tercer estribillo del estribillo de Let It Be, trayendo su versión de la canción a los 4 minutos con 3 segundos. No hay duda que es un gran álbum, las dos versiones, tanto como George Martin como el de Phil Spector, que es el que al final de cuentas todo el mundo conocemos, y que yo creo que no hubiese sido tan famoso. Bueno, igual todas las canciones son buenas. De hecho, en 2003 Paul McCartney sacó el Let It Be Naked, que es como supuestamente a él le hubiese gustado, pero si escuchamos el Let It Be Naked no está tan... le falta ese feeling. Claramente Phil Spector era un genio para la mezcla y remasterización, aunque estuviera loco pues, pero sí era un genio. Entonces, a mí personalmente me gusta más el Let It Be normal que el Let It Be Naked. Pero, y aparte, creo que el solo de Harrison grabado con la Gibson Les Paul fue un gran acierto por parte de Phil Spector.